Bueno, aquí vamos a explicar lo que es la Premium y la inyección de capital, ¿vale? Lo podemos hacer de dos maneras, hay dos enlaces. Uno es aquí al final del juego que pone inyección de capital y Premium, y otro aquí arriba que este es inyección de capital y este es Premium, ¿vale? Vamos a empezar por la Premium. Como sabéis y he dicho muchas veces, esto es un juego indie de un solo desarrollador, no es una multinacional, y claro, los recursos son los que nosotros podemos darle. O sea, que si el juego te gusta y demás, tu forma de aportar, pues esto, hacer la cuenta premium, ¿vale? Que aparte de tener unas ventajas, que son estas, mira, un espacio adicional en la plantilla. Como hemos dicho, la plantilla se pueden tener de 22 a 30 jugadores. Si te haces premium, puedes tener uno más, 31. Los límites por posiciones de jugador se incrementan en más uno. Si antes podías tener 3 porteros en plantilla, ahora puedes tener 4. Haré un vídeo solamente para que veáis los límites que hay por posición en el juego, ¿vale? Búsqueda de un jugador similar al otro. Busca por fiabilidad. Esto es muy importante. Entrenamientos automáticos de habilidades, de moral, de físico, de jóvenes promesas. Información de la hora de salida de los jugadores de la subasta mensual. Esto también es muy interesante e importante. Igual que la información de la hora de cierre de cada jugador en la subasta ordinaria. O sea, la gente cuando pone jugadores en subasta, ya intentaremos hacer también otro vídeo, el que es premium ve cuando ese jugador sale. El que no es premium no lo ve. ¿Vale? Estadísticas en las tácticas de equipos que está observando, las tácticas de los rivales de equipos que está observando, estadísticas de equipo. Esto es muy interesante también. Decimales en las medias y la fiabilidad. Así como he dicho, los entrenamientos depende de la edad y de la fiabilidad del jugador, pero un entrenamiento puede a lo mejor estar entre 0,20, 0,70, depende. Daros cuenta, a lo mejor el juego lleva 14, 15 meses y yo tenía jugadores FIA 60 y a lo mejor ahora son 75, o sea que al mes puede subir un punto, coma dos en 4 entrenamientos o 5. Así que si no tienes premium y ves el número entero, pues tú dirás, lo entrena y dirás que no está entrenando. Sí está entrenando. Lo que pasa es que como no ves las comas, no ves esa subida, ¿vale? Pero sí, es muy importante. La verdad que está bastante bien eso de poder ver los decimales. No puede ser baneado mientras que eres premium. Es otra cosa muy interesante, buscar jugadores libres, ¿vale? Porque ya haremos un vídeo de que los libres, si tienes premium, le das una pestaña y ves todos los libres que hay en el juego. Si no lo eres, pues tienes que ir página a página. Lo mismo hay 1500 páginas. No es que sea imposible, se coge el libre sin ser premium, pero es muchísimo más complicado, ¿vale? Buscar jugadores de atmósfera, que están en la lista de cohesión. Bueno, aquí va haciendo como eso, un informe de todos los que ya has visto y poder jugar un partido amistoso más al día, ¿vale? O sea que aparte de contribuir al que el juego continúe por mucho tiempo y financiarlo, que no hay otra manera sino que está solo, pues bueno, tiene algunas ventajas que no están nada mal, ¿vale? Y aquí pues tenemos la inyección de capital, que la inyección de capital, bueno, pues eso ya cada uno, como él vea y como quiera, pues bueno, aquí hay varios tipos de inyección de capital y te dan dinero virtual en el juego. Y como digo, todo lo que vosotros compréis va a ir facturado, ¿vale? Y aquí vais a tener las fechas en el pago que habéis hecho, ¿vale? Pues eso, que si os gusta el juego, pues bueno, hacerse premium, aparte de las ventajas, pues se ayuda a que el juego continúe, ¿vale? Gracias.